El circo de los 1000 rostros llegó a las afueras del pequeño pueblo de San Emilio una noche de principios de otoño, cuando el aire estaba cargado con el aroma de hojas quemadas y el susurro del viento entre los árboles. Nadie había oído hablar de ese circo antes, pero la curiosidad se encendió rápidamente cuando aparecieron carteles por todo el pueblo. Los anuncios prometían un espectáculo como ningún otro, con artistas únicos y actos que desafiaban la lógica y la imaginación. El circo en sí era extravagante. Una carpa de un rojo intenso con bordes dorados, lo suficientemente grande como para ser vista desde cualquier punto del pueblo. Luces parpadeantes y melodías de organillo emanaban del lugar incluso durante el día, invitando a los curiosos. A su alrededor, pequeños puestos ofrecían golosinas que parecían demasiado brillantes y coloridas para ser naturales. Manzanas caramelizadas con un brillo metálico, algodones de azúcar que cambiaban de color y palomitas que estallaban con destellos de luz. Lucía y Diego, una joven pareja que había decidido mudarse recientemente a San Emilio para escapar del bullicio de la ciudad, no pudieron resistir la tentación de visitar el circo. Como muchos otros en el pueblo, habían sido cautivados por la promesa de algo fuera de lo común. Además, para Lucía, había algo fascinante en los circos. Desde niña siempre había soñado con formar parte de uno, aunque la vida la había llevado por otros caminos. Diego, por otro lado, era más escéptico, pero accedió a acompañarla por simple curiosidad. La primera noche que asistieron, notaron algo extraño desde el principio. No había filas ni boletos. Al entrar, un hombre alto y delgado, vestido con un traje negro impecable y una máscara dorada, simplemente inclinó la cabeza y los dejó pasar. La carpa principal estaba iluminada por cientos de lámparas de aceite que proyectaban sombras en las paredes de lona. Las gradas estaban llenas, pero el ambiente era inquietantemente silencioso. Las personas parecían más espectros que espectadores, sentadas rígidamente y mirando fijamente al escenario circular en el centro. El espectáculo comenzó con un desfile de artistas. Una mujer con cabello que se retorcía como serpientes, un hombre que parecía dividirse en dos y luego unificarse de nuevo, y un acróbata que realizaba piruetas imposibles sobre cuerdas que no estaban sujetas a nada. Sin embargo, lo más perturbador no eran los actos en sí, sino cómo el público reaccionaba. Cada vez que un número terminaba, las personas aplaudían en perfecta sincronía, como si alguien les hubiera dado la orden. Lucía estaba fascinada. No podía apartar la mirada, especialmente cuando una mujer vestida de blanco subió al escenario para realizar un acto de hipnosis. Su voz era profunda, como un eco que resonaba dentro de la cabeza de los espectadores. Cuando pidió voluntarios, Lucía sintió un impulso irrefrenable de levantarse. Diego intentó detenerla, pero ella simplemente le sonrió, asegurándole que estaría bien, y bajó al escenario. La mujer de blanco le pidió que cerrara los ojos, y al hacerlo, Lucía sintió una ola de frío recorrer su cuerpo. A medida que seguía las instrucciones de la hipnotizadora, empezó a escuchar murmullos en su mente, voces que no eran suyas. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en su asiento junto a Diego. Pero algo había cambiado. De camino a casa, Lucía no podía dejar de hablar sobre el espectáculo, repitiendo lo increíble que había sido y cómo sentía que el circo era algo especial, casi mágico. Diego, sin embargo, estaba inquieto. Había notado que los ojos de Lucía parecían diferentes después del acto de hipnosis, más oscuros, como si una sombra se hubiera instalado en su mirada. Esa noche, Lucía no pudo dormir.
Los murmullos que había escuchado durante la hipnosis seguían resonando en su cabeza, aunque no podía entender las palabras. Eran como ecos distantes, cargados de emoción. Cuando finalmente se levantó para beber agua, notó algo en el espejo del baño. Su reflejo no la seguía exactamente. Mientras ella inclinaba la cabeza hacia un lado, su reflejo parecía observarla directamente, con una ligera sonrisa que no correspondía a la suya. A la mañana siguiente, Lucía convenció a Diego de volver al circo. Insistió en que quería entender mejor lo que había sucedido durante el acto de hipnosis, aunque no podía explicar por qué era tan importante para ella. Diego, preocupado por el estado de su esposa, aceptó, aunque con una creciente sensación de que algo no estaba bien. Al llegar al circo, todo parecía haber cambiado. La carpa parecía más grande, los colores más intensos, y los puestos de comida ofrecían productos que parecían vivos, moviéndose ligeramente bajo las luces parpadeantes. Esta vez, los recibió una mujer alta con un vestido negro y una máscara plateada, que los guió directamente a la carpa principal sin decir una palabra. Cuando el espectáculo comenzó, Lucía y Diego notaron que los artistas no eran los mismos de la noche anterior. En lugar de números extravagantes, los actos parecían diseñados para provocar miedo. Un contorsionista cuyos huesos crujían al moverse, una marioneta gigante que se movía como si estuviera viva, y un mago que hacía desaparecer objetos que nunca volvían a aparecer. A medida que avanzaba la noche, Diego sintió que algo estaba terriblemente mal. Cuando intentó levantarse para irse, descubrió que no podía moverse. Era como si su cuerpo estuviera paralizado, atrapado en su asiento. Lucía, por su parte, parecía completamente absorta, incapaz de notar la creciente desesperación de su esposo. El espectáculo terminó con un anuncio del maestro de ceremonias, una figura encapuchada que nunca había mostrado su rostro. «Mañana, el número final», dijo con una voz profunda y gutural. La verdadera esencia del circo de los 1000 rostros será revelada. Esa noche, mientras regresaban a casa, Diego intentó convencer a Lucía de no volver, pero ella lo ignoró por completo. En sus ojos había una mezcla de emoción y algo más oscuro, algo que Diego no podía identificar. Sabía que el circo tenía un propósito oculto y estaba decidido a descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. El tercer día, Lucía estaba más ansiosa que nunca por regresar al circo de los 1000 rostros. Se despertó temprano con una energía inusual y comenzó a hablar sobre lo maravillosa que sería la noche. Diego, por otro lado, estaba cada vez más inquieto. Había pasado la mayor parte de la noche anterior investigando sobre el circo, pero no encontró ningún registro de su existencia. Era como si hubiera aparecido de la nada. Las pocas personas con las que intentó hablar en el pueblo parecían evadir el tema, murmurando excusas vagas antes de alejarse apresuradamente. Sin embargo, lo que más lo perturbó fue lo que encontró al revisar los carteles en la plaza del pueblo. El rostro de Lucía estaba ahora en uno de ellos, sonriente, con la frase «El último número, la mujer de 1000 rostros». Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era imposible, y aún así, ahí estaba. Cuando intentó mostrárselo a Lucía, el cartel ya no estaba. En su lugar había un espacio vacío, como si nunca hubiera existido. Esa tarde, Lucía parecía más extraña que nunca. Mientras preparaba la cena, tarareaba una melodía que Diego no reconocía. Una canción inquietante y repetitiva que parecía grabada en su mente. Cuando Diego le preguntó de dónde la había sacado, Lucía simplemente lo miró con una expresión vacía y respondió: «Siempre la he sabido».
A medida que se acercaba la noche, Diego tomó una decisión desesperada. Si no podía detener a Lucía, al menos descubriría qué estaba sucediendo en el circo. Ocultando su creciente pánico, accedió a acompañarla una vez más, decidido a protegerla de lo que fuera que estuviera pasando. El circo estaba más vivo que nunca. La carpa principal parecía brillar con una luz propia, y los colores eran tan intensos que resultaban casi hipnóticos. Esta vez, el hombre enmascarado con la máscara dorada no los dejó entrar inmediatamente. En cambio, los guió a través de una entrada lateral que daba a una pequeña tienda detrás de la carpa. Dentro, la figura encapuchada del maestro de ceremonias los esperaba. «La estrella está lista», dijo refiriéndose a Lucía, ignorando por completo a Diego. Antes de que pudiera protestar, Diego sintió que algo tiraba de él hacia atrás, como si una fuerza invisible lo apartara. Lucía, por su parte, parecía completamente ajena al peligro. Estaba deslumbrada. Sus ojos brillaban con una intensidad que Diego nunca había visto antes. «Lucía, vámonos de aquí», suplicó Diego, pero ella no respondió. En su lugar, la figura encapuchada extendió una mano hacia Lucía y le ofreció una máscara negra con intrincados grabados dorados. «Es tu turno», dijo con una voz que parecía resonar en las paredes de la tienda. Lucía tomó la máscara sin dudar, como si fuera la cosa más natural del mundo. Cuando se la puso, algo cambió en su postura. Se irguió con una elegancia antinatural y sus movimientos se volvieron fluidos, casi como si estuviera flotando. Diego sintió que su corazón se hundía. La persona frente a él ya no era la Lucía que conocía. Antes de que pudiera hacer algo, Diego fue arrastrado fuera de la tienda por un grupo de figuras que parecían surgir de las sombras. Vestidas con trajes oscuros y máscaras que ocultaban sus rostros, lo llevaron de vuelta a la carpa principal y lo obligaron a sentarse en la primera fila. Esta vez, las gradas estaban completamente llenas, pero no había sonido alguno. Los espectadores estaban inmóviles, como si fueran estatuas. El espectáculo comenzó con una procesión de artistas que llevaban máscaras similares a la de Lucía. Cada uno realizaba un número perturbador, desde cuchillos que flotaban en el aire hasta animales que se transformaban en personas y viceversa. Sin embargo, lo más inquietante era que ninguno de ellos parecía humano del todo. Sus movimientos eran demasiado perfectos, como si estuvieran siendo controlados por hilos invisibles. Finalmente, llegó el turno de Lucía. El maestro de ceremonias apareció en el centro del escenario y levantó las manos, como si invocara a la audiencia. La mujer de 1000 rostros anunció, y Lucía emergió de la oscuridad. Llevaba un vestido negro que parecía hecho de humo, y su máscara brillaba bajo las luces. Diego intentó levantarse, pero no pudo moverse. Era como si algo lo mantuviera pegado a su asiento, obligándolo a presenciar lo que estaba a punto de suceder. Lucía comenzó a moverse con gracia, ejecutando una danza hipnótica mientras su máscara cambiaba de forma, mostrando diferentes rostros: un anciano, un niño, una mujer llorando, un hombre riendo. Cada vez que la máscara cambiaba, Diego sentía que algo dentro de él se desgarraba. Entonces, la máscara mostró su propio rostro. Diego jadeó sintiendo una ola de frío recorrer su cuerpo. En ese momento, Lucía se detuvo y lo miró directamente, como si pudiera verlo a través de la máscara. «Ven conmigo», dijo. Su voz mezclada con otras, como si miles de personas hablaran al unísono. Diego luchó por liberarse, pero fue inútil. Las luces de la carpa comenzaron a parpadear, y el público, hasta ahora inmóvil, comenzó a moverse de manera errática, como marionetas enloquecidas.
El maestro de ceremonias se rió, un sonido gutural que parecía llenar todo el espacio. «El último acto está por comenzar», anunció. Diego sabía que no podía quedarse ahí. Con un último esfuerzo, cerró los ojos y comenzó a rezar, esperando que algo, cualquier cosa, lo ayudara a escapar. Al abrir los ojos, todo había cambiado. La carpa estaba vacía y Lucía había desaparecido. Sin embargo, su voz resonó en su mente, suave pero firme. «Nunca te dejaré». Diego despertó en el suelo de la carpa, sintiendo un dolor punzante en su cabeza. La carpa estaba en completo silencio, pero el escenario frente a él era una escena de pesadilla. No quedaba ni rastro del público ni de los artistas. El aire estaba cargado de un olor metálico y denso, como el de la sangre. Las luces parpadeaban débilmente, y el único sonido era el crujido de la lona bajo sus pies, mientras se ponía de pie con dificultad. «¡Lucía!», gritó con todas sus fuerzas, pero no hubo respuesta. Se tambaleó hacia el escenario, donde momentos antes Lucía había ejecutado su danza perturbadora. Ahora todo estaba cubierto de manchas oscuras que parecían haberse filtrado desde el suelo. Al tocar una de ellas, sintió un frío intenso que le hizo retirar la mano de inmediato. Diego sabía que algo terrible había sucedido, pero aún se aferraba a la esperanza de que Lucía estuviera viva. Mientras exploraba la carpa, encontró un acceso trasero que conducía a una serie de túneles subterráneos. A pesar del miedo que sentía, algo dentro de él lo impulsó a entrar. Los túneles estaban iluminados tenuemente por antorchas colocadas en las paredes, y las sombras danzaban a su alrededor con cada movimiento. En las paredes vio inscripciones y dibujos grotescos, rostros que parecían gritar de agonía, cuerpos retorcidos en posiciones imposibles, y en el centro de todo, un símbolo que reconoció como el mismo grabado en la máscara de Lucía. El túnel se dividió en varias bifurcaciones, pero Diego no tenía forma de saber cuál tomar. Cerró los ojos y trató de concentrarse, escuchando atentamente. Fue entonces cuando lo oyó, un susurro apenas audible que provenía de su derecha. Aunque todo su instinto le decía que debía correr en la dirección opuesta, decidió seguirlo. Caminó durante lo que parecieron horas, el susurro transformándose poco a poco en una melodía familiar. La misma canción que Lucía había estado tarareando en casa. El túnel desembocó en una enorme caverna subterránea, iluminada por una luz rojiza que no parecía tener fuente visible. En el centro de la caverna vio a Lucía. Estaba de pie sobre un pedestal, rodeada por figuras encapuchadas que sostenían máscaras similares a la suya. Lucía parecía estar en trance, moviéndose al ritmo de una música que Diego no podía escuchar. La máscara en su rostro brillaba intensamente, y de algún modo, Diego supo que estaba drenando algo de ella, su vida, su esencia, todo lo que la hacía humana. «Déjenla en paz», gritó avanzando hacia el pedestal. Las figuras encapuchadas se volvieron hacia él al unísono, y Diego sintió que el aire se volvía más pesado. Sus cuerpos parecían desmoronarse y reformarse, como si no fueran completamente sólidos. Una de ellas levantó una mano y, con un gesto, hizo que Diego cayera de rodillas, incapaz de moverse. «Eres demasiado tarde, mortal», dijo una voz profunda y gutural que parecía provenir de todas las figuras al mismo tiempo. «Ella es nuestra ahora». Diego luchó por liberarse, pero era como si el peso del mundo entero estuviera sobre él. Lucía seguía moviéndose, cada vez más rápido, mientras la luz de la máscara se intensificaba. Diego sintió una desesperación abrumadora, pero también una chispa de determinación.
Recordó las palabras que Lucía había dicho antes de que todo esto comenzara. Nunca me he sentido tan viva. «Lucía, recuerda quién eres», gritó con todas sus fuerzas. «Esto no eres tú». Por un momento el movimiento de Lucía se detuvo. Las figuras encapuchadas parecieron dudar, intercambiando miradas invisibles entre ellas. La luz de la máscara parpadeó y Diego aprovechó la oportunidad para arrastrarse hacia el pedestal. Con un último esfuerzo, alcanzó a Lucía y agarró la máscara, intentando quitársela. El contacto fue como un golpe eléctrico que lo lanzó hacia atrás. La máscara parecía estar fusionada con su rostro, y Lucía gritó, un sonido que era una mezcla de dolor y rabia. Las figuras encapuchadas comenzaron a avanzar hacia él, pero antes de que pudieran alcanzarlo, Diego se levantó y volvió a intentarlo. Esta vez, en lugar de intentar arrancar la máscara, simplemente colocó sus manos sobre los hombros de Lucía y susurró: «Eres más fuerte que esto. Recuerda quién eres. Recuerda lo que somos». Los ojos de Lucía se encontraron con los suyos, y por un instante vio algo que reconoció, una chispa de la mujer que amaba. La luz de la máscara comenzó a debilitarse, y las figuras encapuchadas retrocedieron, como si sintieran que estaban perdiendo el control. Con un grito final, Lucía levantó las manos hacia su rostro y arrancó la máscara. La caverna entera tembló, y la luz roja desapareció, sumiéndolos en la oscuridad. Cuando Diego despertó, estaban de vuelta en el campo donde habían instalado su tienda. La carpa del circo había desaparecido, y no quedaba rastro de nada de lo que había sucedido. Lucía estaba a su lado, inconsciente, pero respirando. La llevó al pueblo, donde un médico confirmó que estaba físicamente bien, aunque no recordaba nada de lo ocurrido. Diego decidió que no era seguro quedarse y la convenció de regresar a casa esa misma mañana. A pesar de todo, algo había cambiado. Lucía nunca volvió a ser la misma. Sus movimientos eran más lentos, sus palabras más medidas. Y aunque nunca habló de lo ocurrido, Diego sabía que una parte de ella se había quedado en aquel circo, atrapada en un número que nunca debía haber existido. Unos meses después, Diego encontró una caja en el ático de su casa, una que no recordaba haber visto antes. Dentro había una máscara negra con grabados dorados, idéntica a la que había llevado Lucía. Cuando la tocó, escuchó una voz familiar que susurraba: «El espectáculo debe continuar».